Buenas tardes, estimados hermanos. Es grato nuevamente poder saludarles a través de este medio para compartir nuevamente la palabra del Señor, esperando que la palabra, que es viva y eficaz, pueda ser, como siempre, de edificación para nuestras vidas. Y meditando en qué palabra poder compartir con ustedes en esta mañana, bueno, quisiera continuar con el mismo tema del domingo en la tarde con respecto a una familia dividida, pero en esta ocasión tomando un tema de familia basado en el libro de Génesis. Y podemos ver en esta mañana algunos esbozos del matrimonio y la familia basados en la familia de Adán y de Eva. Para ello, quiero invitarles a ustedes que puedan buscar en sus Biblias el pasaje de hoy. La verdad, veremos algunos pasajes de la Escritura, pero basado especialmente en el libro de Génesis, capítulo 2. Entonces abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2. Bueno, hermanos, fíjense que a mi pensar de los libros de la Biblia, que para mí es un libro apasionante, es un libro de fácil lectura y que atrapa a quienes se sumergen en sus páginas, porque los motiva, los insta a seguir leyendo y seguir leyendo. El libro de Génesis tiene esa particularidad, y que si bien es cierto, así como en cada libro de la Biblia están los personajes y la historia gira en torno a ellos, pero observo que no hay otro libro como el Génesis como un verdadero registro familiar. Y de hecho debe ser así, porque en el libro de Génesis está el desarrollo de la vida, está la evolución de la familia. Prácticamente está el árbol genealógico familiar que encontramos empezando por Adán, en Cam, Sem, Jafet, Abraham, Isaac, Jacob, bueno, etc. en adelante. Es por ello que para poder tener una perspectiva divina de los orígenes de la familia, simplemente tenemos que regresar al principio. Tenemos que regresar al Génesis. Y de hecho, esto es lo que significa Génesis, principio, orígenes. Y en el Génesis se descubre el origen del universo, del tiempo, del espacio, la materia, como también el inicio de la historia humana, como el hombre, el pecado, la redención y el comienzo de la cultura con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus lenguas y sus naciones. Uno de los relatos más importantes de todo el libro de Génesis precisamente se basa en la formación de la familia, que es el tema de esta mañana. Es por ello que junto a ustedes deseo que observemos la familia del primer hombre creado. Podríamos ver, y tenemos varias alternativas, pero quiero ver con ustedes algunos esbozos de la primera familia de Adán y de Eva, esperando que podamos sacar algunas lecciones para nosotros, para nuestras familias o nuestros matrimonios. Y según la Biblia, Dios mismo ordenó la familia como la cédula básica de toda sociedad humana. Y porque consideraba de que no era bueno, Dios dijo eso, de que no era bueno, en el capítulo 2, en su palabra, versículo 18, dice las Escrituras. Después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, esta expresión, no es bueno, toma ribetes distintos en la medida que el Creador va avanzando en la formación del universo. Porque para concluir, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 31, después de la conclusión de su universo, el Señor dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera.
Por eso le digo que va tomando revete distinto, porque este pensamiento primario de Dios, al pensar de que todo era bueno en gran manera, toma una visión distinta en el avance, como un constructor que antes de hacer entrega de una obra, primero hace un análisis, observa cómo está su obra acabada, y en este caso Dios observa que al finalizar su obra hay algo que necesita un retoque. Y este retoque está en el capítulo 2, versículo 18 que acabamos de leer. En el versículo 1, capítulo 31, dijo que Dios había visto que todo era bueno en gran manera, pero ahora Dios, al observar su obra, dice que no es bueno. ¿Qué cosa no es bueno? Lo que no es bueno de que el hombre, dice, estuviera solo. Es por ello, en el versículo 21 del capítulo 2, él dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pero antes de que el Señor trajera la novia a Adán, lo prepara para poder apreciarla. Y le demostró que dentro de todo el reino creativo no habría nadie como ella, porque la persona que le iba a traer era única dentro de toda su creación. Es por ello que Adán se dio al trabajo en el versículo 19 y el 20 que leemos, que dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, que al concluir esta tarea, Adán, de darle nombre a las aves y a los animales, bueno, es un trabajo que Dios le dio. Seguramente Adán lo hizo repensar, porque al finalizar su tarea, tal vez a las parejas de animales, él se preguntaría: ¿y qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi pareja? Bueno, y por eso el versículo 20 parece una expresión como de sentido incompleto, como sentirse en soledad. Y no se halló ayuda para él. Una vez que Adán tuvo necesidad de compañía, de sentir esa soledad, tal vez, de sentirse incompleto, bueno, Dios corona su creación al sexto día, trayendo a la mujer, trayendo a Eva, extraída, como dice el versículo 22, de su propia costilla. Leo: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, dice el versículo 22. Tal vez Adán, como cualquier día, se acostó a dormir, pero en esta oportunidad con un sentimiento distinto. Tal vez en esta oportunidad con un sentimiento de soledad, con un sentimiento de que le hacía falta algo. Estoy especulando, pero tal vez fue así, porque Dios, no solamente creo yo que fue un sentir de Dios al ver al hombre solo, sino yo creo que tal vez Dios vio el corazón también de Adán. Y como cualquier otro día, me imagino que Adán se fue a dormir, pero en esta oportunidad con la sensación de soledad o de falta de compañía, o tal vez de sentirse incompleto. Bueno, sin embargo, al despertar, ve a Dios tal vez con una mujer frente a él. Me imagino su levantar, me imagino el sobresalto que debió haber dado
Adán, al ver a Dios con una mujer, traerla para él. Bueno, tal vez en un principio se turbó, no supo tal vez cómo reaccionar, pero tal vez tuvo una sonrisa de oreja a oreja, con una expresión tal vez de alegría. Pero Dios tal vez le dice: momento, Adán, no te apresures, hagamos las cosas como corresponden. Y en ese momento, Dios, quien trae a la mujer como Padre Creador para entregarla a Adán, pero este Dios también cumple la tarea de juez, oficiante de la primera boda descrita en la palabra de Dios. Y la trae y la entrega a Adán. No hubo baile, no hubo trajes, no hubo animales invitados como en la película de Shrek, no hubo comidas, ni nada de lo que nosotros consideramos como importante para que una boda sea bonita. Lo bonito estaba allí, lo suficiente estaba allí. Acuérdese, la palabra idónea, suficiente, la mujer. Pero no solamente eso para la boda, lo necesario. Lo bonito también estaba ahí, el hombre. Y también, no menos decir que lo bonito estaba ahí, porque estaba el mismo Señor dispuesto a darle la bendición a este primer matrimonio. Qué maravilloso, queridos hermanos. Y fíjese un detalle más, un detalle muy importante, porque si observamos en el capítulo número 2, versículo 7, dice lo siguiente en la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La creación de Adán empieza en el capítulo 2, versículo 7. Pero notamos algo importante, que hasta aquí de la creación de la mujer no vemos ningún registro de alguna palabra de Adán. O sea, que la palabra del Señor registra que las primeras palabras del hombre fueron precisamente con emoción y en forma poética expresada cuando fue creada la mujer, cuando fue creada esta ayuda idónea, la persona ideal. Y las primeras palabras que Adán expresa, las primeras palabras que Adán habla y que registra en la palabra de Dios, y es importante analizar esto cuando él dice, esta sí, después de ver todo lo creado por Dios, tal vez sentir ese vacío en su corazón, él expresa tal vez con alegría, esta sí. O sea, Adán fue él en este momento el que dio el sí, diciendo, ahora sí que estoy completo. Será llamada la Isha. En hebreo, la mujer. En algunas versiones, varona. Bien, se dice que la mujer es la costilla perdida del hombre. Por eso, varón, tú que estás escuchando la palabra de Dios y tienes a tu esposa a tu lado, has encontrado tu costilla perdida. Dale gracias a Dios por eso, porque Dios te la ha traído, así como trajo la mujer a Adán. Me llamó la atención lo que dice el comentarista Matthew Henry al respecto. No echa de su cabeza para sobrepasarle, no de sus pies para ser pisoteada por él, sino de uno de sus costados para ser igual que él, bajo su brazo para ser protegida y para oír su corazón por ser amada. Fíjese que la palabra que dice este comentarista Matthew Henry. Entonces,
Dios concluye en su oficio de esta boda, hermanos, con la fórmula no solamente para Adán, no solamente para Eva, sino concluye con la fórmula para toda la raza y para todas las generaciones futuras. ¿Y cuál es la fórmula? Él dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Mire lo que dice este versículo maravilloso. Versículo 24 del libro de Génesis. Jesús también citó este mismo pasaje en Mateo capítulo 19, versículo 5. ¿Para qué? Para subrayar el carácter sagrado y la permanencia del matrimonio como institución. Fíjese que es muy interesante lo siguiente, que es tan sagrado el matrimonio que en el hebreo la palabra matrimonio es kiddushin. Y kiddushin significa que es consagrado, matrimonio consagrado. Por eso, para Dios el matrimonio no es para niños. El matrimonio es algo serio, es algo sagrado. Y es tan sagrado que la figura que ha usado la palabra para referirse en su relación de amor con su iglesia es precisamente una boda, donde el novio Jesucristo vendrá a buscar su novia, que es la iglesia, para desposarla para siempre. Observe usted lo que Dios había dicho antes de crear a la mujer en el capítulo 1, versículo 28. Les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Mire la palabra del Señor, lo que dice. Sin embargo, este fructificaos y multiplicaos no se podía llevar a efecto si no estaba la compañera. Dios lo había dicho antes, pero ahora se podía poner en práctica esa palabra del Señor. Continuando adelante, entonces, observemos el versículo 24, una palabra muy importante. El versículo 24 dice, por tanto, dejará. Y fíjese que la palabra dejará viene de una palabra hebrea, asab. Y asab significa abandonar. Abandonar. Por lo tanto, el hombre dejará, abandonará. Y, lamentablemente, algunos quieren casarse, pero sin abandonar. Y no me refiero a la casa paterna, sino a las costumbres, a sus tradiciones, su estilo de vida. Pero es necesario cortar con el cordón umbilical, queridos, para que la nueva pareja pueda crecer, para que la nueva pareja pueda caminar por sí sola. Debemos dejar. Y dejar no significa dejar de honrar a nuestros padres, porque este es un mandamiento que no caduca. No. Las palabras expresadas por Dios no recomiendan el abandono de nuestros deberes filiales con nuestros viejos, sino que se refiere que ahora el primer afecto, el primer amor, será mi esposo, será mi esposa. Y fíjese que esta enseñanza es más para nosotros que Adán, porque Adán y Eva no tenían que dejar a padre y a madre. Por lo tanto, es una enseñanza para nosotros. Antes del matrimonio, la primera obligación eran sus padres. Ahora en el matrimonio, nuestra primera obligación es nuestra esposa,
es nuestro esposo. Ahora la mujer está bajo la responsabilidad del varón porque ha dejado su familia paterna. Ahora continuando con el pasaje, después de decir dejará, entonces entendiendo que significa abandonará. Continúa diciendo dejará y se unirá. Bueno, ahora la nueva unión tiene prioridad sobre todas las uniones anteriores, previos al matrimonio, y también relaciones futuras. El matrimonio está primero ante todo, querido. Y todos los ajustes tendrán que hacerse necesarios para que el matrimonio prevalezca. No hay nada más importante que el matrimonio en la vida de la familia. Algunas parejas de casados continúan concediéndoles un mayor peso a los lazos anteriores que a sus propios cónyuges. Algunos se acostumbran también a ser un segundón y otros matrimonios simplemente se han divorciado. La palabra dice dejará, luego dice se unirá y serán una sola carne. Es una expresión, una sola carne, que se refiere a la unión física, pero no del todo en forma exclusiva a la unión física. En la unión sexual, el matrimonio son uno. Y aquí es importante resaltar que al contrario de las matemáticas, donde el orden de los factores no altera el producto, en el orden espiritual sí es alterado. Porque fíjese en el pasaje, ¿cuál es el orden? Cuando el hombre contrae matrimonio, cuando la mujer contrae matrimonio, el pasaje dice lo siguiente: por tanto, el hombre dejará. Primero, dejará. Segundo, se unirá. Y tercero, serán uno, los dos. Entonces, dejar, unirse y ser uno. Ese es el orden. Pero algunos quieren invertir el orden de los factores, entre comillas, espirituales. Algunos, primero, quieren ser uno. Al revés. Recordar que serán uno es al final. Algunos quieren ser uno, tener relaciones sexuales primero. Segundo, quieren dejar. Y luego, si algún día, si las cosas resultan, o si no nos quedamos así nomás, unirse. Entonces, hay un cambio en el orden respecto a lo que Dios ha establecido en su palabra. El orden es, por tanto, el hombre dejará, se unirá y serán los dos uno solo. Es el orden. Esa es la voluntad de Dios respecto al matrimonio, como dijo Jesús desde el principio, hermanos. Amigos que están escuchando en esta hora, tal vez. Y eso no ha cambiado. Pero la voluntad de Dios es que los contrayentes dejen y se unan. Emocionalmente, intelectualmente, financieramente. Y esto, aunque los dos trabajen, aunque los dos ganen sus recursos, bueno, ya no debe ser el dinero mío, sino el dinero de nosotros. Ya no digo esto es mío, sino es nuestro. Y en cuanto a la administración del dinero en el hogar, no el hombre, por ser cabeza, tendrá que administrarlo, sino la administración de los dineros queda a criterio del mismo matrimonio, de acuerdo a quién es el mejor administrador. Porque conozco hombres que son muy malos mayordomos. Algunos matrimonios en su relación viven a medias. Se han casado, por tanto el hombre dejará. Se han casado, pero no han dejado. Bueno, o han dejado, pero no se han unido. ¿Cuántas veces he escuchado de algunos matrimonios, por ejemplo,
mi esposo es un buen hombre, pero si tuviera que decidir entre él y mis hijos, me quedo con los hijos. Bueno, quiero decirle que a lo mejor se casó, que dejó, pero no se unió a su esposo. No fueron uno solo. Si fueran uno solo, no pensarían así. Otros, y me ha alguno me ha llamado por teléfono, me ha dado la oportunidad, pastor, peleamos nuevamente, Alfredo se fue de casa. Por favor, pastor, llámelo por teléfono. Entonces, se han casado, han dejado para casarse, pero no se han unido. No son uno solo. Pero la palabra de Dios no es lo que quiere decir en este pasaje. Esos matrimonios, queridos, que están constantemente amenazando con irse de casa, con separarse, jamás se han unido. Jesús nos recuerda que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En Mateo 19, versículo 6. Usted no puede unirse realmente a menos que deje. Y fíjese que la palabra hebrea para unirse es dabak. Y la palabra dabak es una palabra que significa adherirse, formar uno solo, un soporte sólido, formar una sola unión, inseparable, ser unidos juntos, atenerse el uno al otro. Todos esos términos, todo esos significados tiene la palabra hebrea. Recuerde que el novio Jesucristo vendrá por su iglesia para adherirse a ella y jamás separarse por la eternidad. Estuve intentando poder hacerle un macetero grande a mi esposa, y cuando llegó el momento de poder sacar el molde, ante mi falta de experiencia, la verdad es que me di cuenta que el molde se pegó al cemento. Y si bien es cierto, hice todos los intentos de poder sacar el nuevo macetero, este se adherió al molde. Lo di vuelta por todas partes, le eché, lo golpeé, etc. Todas las técnicas posibles que yo creí que me podrían resultar. Sin embargo, se adherió de tal manera que me di cuenta, hermanos, que la única manera es hacer pedazo el macetero o hacer pedazo el molde. Me he rendido. Usé hasta un soplete. Y es más, mi esposa me decía, échale agua caliente. Sin embargo, ya tengo claro de que nada va a separar al macetero hecho de su molde. En el caso del matrimonio, ¿sabe cuál es el pegamento? El pegamento está en el capítulo 13, hermanos, de Primera de Corintios. Y yo quiero leerle este pasaje en el capítulo 13, versículos 4 y 5, en la traducción del lenguaje actual. El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, no se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El pegamento que permitirá adherirnos el uno al otro es el amor. Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo usé en soplete, lo quemé, mi esposa agua caliente, nada podrá separar mi macetero nuevo de su molde. Y así debe ser el matrimonio. O es uno o el otro, pero no se separarán. Observe usted ahora lo que dice el versículo 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Este pasaje, hermanos, es mucho más que una simple descripción de la falta de vestimenta. Es una poderosa declaración de que ellos no tendrían nada que esconder. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No sentían miedo ni vergüenza del estar el uno frente al otro en esa condición. Y menos estando Dios presente. Ellos fueron creados para disfrutar una relación sin temor y sin vergüenza delante de Dios. Adán y Eva estaban desnudos, nótese, antes de consumar el matrimonio. Cuando Dios trajo a Eva, Adán estaba desnudo y ella vino de la misma manera. Hermanos, por falta de desnudez, muchos matrimonios fracasan. Y la desnudez mutua debe ser antes y después del matrimonio. Y usted me dice, ¿pero de qué está hablando, pastor? ¿Cómo eso de que de la desnudez antes del matrimonio? Bueno, lo que me refiero es que la desnudez frente al otro representa lo que yo soy. De que no tengo nada que ocultar ante ti. Esto significa, esta es mi verdad. Me presento ante ti tal como soy. Este soy yo. Es ahí donde tú te sinceras. Y esto empieza en la etapa de noviazgo, sin ocultar nada. Entonces, a lo que me refiero es que usted no puede contraer matrimonio si no ha sido sincera o sincero con su novio, o con su futura esposa, o con su futuro esposo, en todos los ámbitos de su vida. Muchos matrimonios han llegado al quiebre por cosas que del pasado, el novio o el marido escondió o ella escondieron y que lamentablemente salen a la luz después de casado. Por falta de desnudez, por falta de transparencia, matrimonios se destruyen, se divorcian en razón de descubrir ciertas situaciones. Algunos andan por las cuerdas y otros simplemente continúan con su matrimonio, pero más que nada se están aguantando. La desnudez de la verdad mutua debe estar presente en el noviazgo y después también en el matrimonio. Sobre todo considerando de que Dios está presente. Antes de la caída, Adán y Eva eran una imagen de la verdadera transparencia, del ser real, abiertos el uno al otro, sin miedo al rechazo. ¿Podrás tú mentirle a la persona que dices que amas cuando sabes que Dios está presente? La falta de honestidad es como consecuencia, queridos, del pecado. No decir la verdad es tapar. Y Génesis, ya vemos sus consecuencias en el capítulo 3, versículo 7, que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esto es a causa del pecado. Esos delantales de hojas, como está acá la palabra de Dios, solo fueron una parte de la manera en que se ocultaron
Adán y Eva mutuamente el uno al otro. Pero Cristo, hermanos, sabe todo lo de su iglesia, porque a Él nosotros no le podemos ocultar nada. Y de la misma manera, Él a nosotros nos ha revelado todo el conocimiento de la verdad. Transparencia, desnudez. Y la falta de transparencia, la falta de desnudez trajo a la posteridad, a las generaciones futuras, el engaño, la mentira, el celo, las trampas, la manipulación, el odio y las intrigas en las familias del Génesis que podemos ver. ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas mentiras? Muchas personas gastan la mayoría de su tiempo y energía construyendo fachadas para esconder sus inseguridades. Tienen miedo de que alguien pueda descubrirlas y rechazarlos. En particular, para muchos hombres, la comunicación profunda y honesta puede ser muy amenazante. Muchas parejas de casados tienen miedo a ser honestos el uno al otro. Y esto sin importar, queridos, los años que lleven de casado. Es una realidad. 30, 40, 50 años, todavía a causa del pecado, siguen ocultando, siguen no siendo transparentes, siguen no siendo desnudos ante quien aman, en razón del pecado. Pero el desnudarnos, el descubrirnos, el ser sincero, debe ser un principio fundamental en toda relación de pareja, en toda relación de noviazgo. Debe haber un pacto de decir la verdad, de ser desnudo el uno hacia el otro, en abrir su corazón y no ocultar nada. Adán y Eva, cuando Dios estaba presente, eran transparentes. Pero cuando pecaron, quisieron ocultar la verdad y se escondieron, dice el versículo 8 del capítulo número 3. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cuántos se esconden de la presencia de Dios? ¿Cuántos son pocos transparentes y pocos desnudos ante el Señor? Queridos, espero que esta palabra de Dios pueda haber sido de bendición para su vida y podamos analizar lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Llegaremos hasta aquí con la reflexión de esta palabra, pero esta tarde continuaremos con la segunda parte de los esbozos del matrimonio y la familia de Adán, pero haremos énfasis en los hijos. Pero antes de finalizar, y usted que está escuchando la palabra del Señor tal vez en familia, quiero dejarles 2 preguntas para reflexionar después de mi amén, ahí ustedes en familia, y que tal vez podamos ser transparentes, honestos, desnudos el uno al otro al responder estas preguntas. Primera pregunta: ¿es mi esposo o mi esposa lo más importante en mi matrimonio o familia? ¿Dejé y me uní, como dice la palabra, para estar adheridos, cementados y ser una sola carne? Repito la pregunta: ¿es mi esposa o esposo lo más importante en mi matrimonio o familia? ¿Dejé y me uní, como dice la palabra, para estar adheridos, cementados y ser una sola carne? Segunda pregunta: ¿estamos conscientes de que Dios está presente? ¿Estoy actuando con desnudez, con transparencia en todas las cosas, o guardo secretos por temor de mi novia,
novio o esposa o esposo? Estando consciente de que Dios está presente, ¿estoy actuando con desnudez, con transparencia en todas las cosas? ¿O guardo secretos por temor con mi novia, novio, esposo o esposa? Estimados hermanos, que Dios les bendiga mucho, que la paz de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y esperamos vernos pronto. Amén. Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad.